Hola a todos, buenos días. Creo que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, Juanca. Sí, estamos en vivo. Hace rato no hacíamos esto en vivo, pero hoy queríamos aprovechar que es un día tan especial de poder hacer la transmisión en vivo, de poder conectarnos con ustedes en vivo. Bienvenidos a todos. Y qué chévere que hay gente conectada por Facebook, hay gente conectada por YouTube, hay gente conectada por Instagram. Qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Y hoy estamos celebrando algo que es súper especial. Este fin de semana estamos celebrando que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y hoy quiero hablar acerca de la importancia de este evento para nuestra fe. Que realmente nosotros cuando hablamos en dónde ponemos nuestra fe, debemos de ponerla en algunos eventos históricos que están registrados en la Biblia y que realmente nosotros tenemos que empezar a ver lo que hizo Jesús, cuáles fueron los actos más importantes que hizo Jesús y por qué son tan relevantes para nuestra vida. Y hoy quiero hablar precisamente de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y algo que quiero compartirles el día de hoy es que el centro del cristianismo y el centro de nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesucristo. Que realmente el evento que inició el cristianismo fue este. Y es algo muy importante porque nuestra fe no está basada en mitos, nuestra fe no está basada en lo que dice un libro, sino nuestra fe está basada en un hecho histórico. Y eso es lo que hace que nuestra fe sea tan robusta, eso es lo que hace que nuestra fe sea, cuando hablamos acerca de nuestra fe, que sea tan sólida, la fe cristiana. Y hay un versículo que quiero leerlos, que fue algo que escribió Pablo, que está en 1 Corintios 15, 17. Y miren lo que dice 1 Corintios 15, 17, dice lo siguiente, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Corintio, y cuando le está hablando a la iglesia en Corintio es porque en Corintio había una pelea. Dentro de la iglesia de Corintio había una discusión, y la discusión era la siguiente, es que algunas personas creían que sí había resurrección, y otras personas no creían en la resurrección. Y empezaron a discutir, y empezaron a haber divisiones dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que intervenir. Y Pablo tiene que intervenir porque este es un asunto supremamente importante para la fe, para poder desarrollar la fe. Y es que si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe es en vano. Si tú no crees en la resurrección, tu fe es en vano. Y miren lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y también están en sus pecados. Dos elementos que habla este versículo. Este versículo habla primero de la fe, ¿cierto? Y lo segundo de lo que habla es acerca de los pecados. Son dos elementos centrales que habla el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla acerca de desarrollar nuestra fe. Tú y yo tenemos que desarrollar nuestra fe. Pero para que tú y yo podamos desarrollar nuestra fe, tenemos que creer en qué. ¿Dónde debe estar depositada nuestra fe? Y esto, hoy mi charla no es tan como, es más como una clase. Quiero manejarlo porque es un elemento muy importante. Entonces, la resurrección es un elemento en el cual nosotros debemos depositar nuestra fe. Muchas veces, y yo creo que nos pasa a todos, es como, bueno, sí, yo tengo fe, pero ¿tienes fe en qué? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué es lo que tú estás proclamando? ¿Qué es lo que tú crees y qué es lo que tú proclamas? ¿Qué es lo que yo creo y qué es lo que yo proclamo? Es la demostración de mi fe. Y lo que tú tienes que proclamar y lo que tú tienes que creer es que Jesús murió y que Jesús resucitó. Eso es donde nosotros debemos depositar nuestra fe. Ahí está el centro de nuestra fe. Y realmente no lo quiero hacer simple, pero lo quiero hacer simple de tal manera que todos podamos entender. ¿Y qué es? Jesús murió en una cruz y resucitó, y ahí es donde tú debes de tener depositada tu fe. Cuando nosotros vemos la historia, a mí me encanta porque hay dos personajes históricos, reales, que no están mencionados en la Biblia. Y uno de ellos es Josefus. Josefus fue
un historiador judío que escribió sus documentos, los escribió alrededor del año 70 después de Cristo. Y él habla y expresa cómo Jesús vivió en la tierra, cómo Jesús murió en la cruz y cómo Jesús resucitó. Hay una fuente que no es solamente la Biblia, sino que hay una fuente de alguien externo que vivió en ese tiempo que asegura que Jesús murió en la cruz y que resucitó. Pero no solamente está Josefus, también está Tácitus. Y Tácitus también escribe acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay muchas evidencias históricas por fuera de la Biblia que nos hablan de cómo Jesucristo murió en la cruz, pero que también resucitó. Y esto es muy importante porque realmente esa es la evidencia que yo tengo que buscar para mi fe. Muchos de nosotros, cuando queremos buscar evidencia de nuestra fe, somos tan emocionales. Díganme si no les pasa. Es como, yo tengo mi fe súper fuerte si estoy alegre, si tengo un momento emocional donde está vinculada la música o el de poder orar. Y entonces si es algo muy emocional, entonces siento que mi fe está volando y está en sus picos. Y yo quiero desmitificar un poco todo este tema de la espiritualidad, porque realmente nuestra fe es sólida y no depende de emociones, sino está basada en emociones, está basada en evidencia. Entonces, lo primero es que la muerte y resurrección es el centro de la fe y de la doctrina cristiana. Lo segundo que quiero contarles hoy es por qué Jesús tuvo que morir y resucitar. Ok. Digamos que lo que dicen todos estos historiadores y lo que dice la Biblia es cierto, es Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Pero ¿por qué Jesús lo tenía que hacer? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por la cruz y por qué Jesús tuvo que resucitar? ¿Eso qué tiene que ver con mi fe? ¿Eso qué tiene que ver con tu fe? Y yo quiero leer algunos pasajes donde nos dan luces de por qué Jesús tuvo que morir y por qué Jesús tuvo que resucitar y por qué es tan importante para tu vida. Y yo quiero ir a 1 de Juan 4:9. Y en 1 de Juan 4:9 dice lo siguiente. En 1 de Juan 4:9 dice lo siguiente. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo. Ok, Jesús tuvo que venir, ¿cierto? Unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, otra vez haciendo refuerzo de por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que caminar en medio de nosotros, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Increíble. En 2 versículos nos resume por qué Jesús tuvo que venir y por qué Jesús tuvo que morir y por qué Jesús tuvo que resucitar. Y aparte de eso, algo que es muy chévere, que dice el versículo 9, dice lo siguiente: Él envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Jesús tuvo que venir y tuvo que resucitar para que nosotros vivamos, ¿cierto? Por medio de Él. Pero hay otro versículo que está en 2 Corintios 5:15. Y 2 Corintios 5:15 dice: Segunda de Corintios 5:15 dice lo siguiente, dice: y Él murió, ¿cierto? Hablando de Jesús, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y lo que dice es, uno, Jesús murió, ¿para qué? Para que vivamos por medio de Él. Pero Jesús vino y resucitó para que vivamos por Él y para que vivamos por otros. Es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Voy a dar el tercero y después les digo por qué es tan importante. Y el tercer versículo que quiero hablar de por qué Jesús tuvo que venir y tuvo que morir está en 1 de Tesalonicenses.
Lo pude decir, pensé que no lo iba a poder decir. Primera de Tesalonicenses, me siento muy orgulloso. Y después está en Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Y miren lo que dice el versículo del 9 al 10. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Increíble. 3 razones por las cuales Jesús tuvo que estar en el mundo y 3 razones por las que Él tuvo que morir. ¿Por qué? Para que vivamos por medio de Él. Lo segundo es que para que vivamos para Él. Y el tercero es para que vivamos junto a Él. ¿Y por qué es tan importante estos elementos? ¿Por qué es tan importante entender que Jesús vino y murió y que nosotros debemos vivir junto a Él, nosotros debemos vivir para Él y que nosotros debemos vivir por medio de Él? Porque la vida es súper dura. Y la otra vez escuchaba a alguien que me encanta, se ha vuelto como uno de mis autores favoritos, que se llama Jordan Peterson. Me encanta lo que él dice. Y él dice que nuestra vida es una vida de sufrimiento. Es una vida de sufrimiento. ¿Y por qué nosotros estamos en un contexto donde la vida es de sufrimiento y dificultades? Porque nosotros somos seres limitados. Y cuando nosotros enfrentamos nuestras limitaciones, hay dolor, hay sufrimiento, hay conflicto y hay dificultades. Entonces todos nosotros que somos seres muy, muy finitos, nosotros sufrimos. Pero él dice algo que me cautivó y que hace mucho sentido frente a cuando leemos por qué Jesús murió y resucitó. Y lo que dice es que la única manera en la cual nosotros podemos sobrellevar una vida de limitaciones, de dificultad, es cuando nosotros tenemos una vida llena de propósito. Y eso me hizo pensar mucho. Porque en la medida en que yo tenga propósito, voy a enfrentar mis limitaciones y voy a enfrentar las dificultades, el sufrimiento y el dolor, pero voy a encontrar propósito en medio de ellas. Y lo vemos muy claro en los personajes bíblicos y sobre todo en los apóstoles y sobre todo en los primeros creyentes. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron persecuciones, ellos fueron martirizados, ellos fueron crucificados y como que cuando uno lee los textos bíblicos de todos aquellos que sufrieron realmente, que fueron martirizados, lo que encontramos es propósito, encontramos destino, encontramos que la vida para ellos es mucho más que sus dificultades y que sus problemas. Ellos tenían propósito, pero ¿qué los llevó a que tuvieran propósito, que fueran determinados? O sea, fueron tan determinados estos hombres que en medio de las dificultades ellos cambiaron el mundo. Ojalá yo pudiera por lo menos cambiar mi mundo. Ojalá por lo menos yo tuviera la determinación que tuvieron estos hombres y ojalá yo pudiera cambiar mi mundo. Pero ellos lo tuvieron porque tuvieron propósito. Y el propósito está escondido en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y por eso es que este evento es tan relevante para ti y para mí. Porque es ahí donde encontramos propósito. ¿Y por qué encontramos propósito? Porque es que ahí es donde nosotros entendemos que nuestras vidas no se tratan de nosotros, sino que hay alguien que tiene que llevarse el protagonismo. Y aquí, como leíamos en 1 Juan 4:9, nosotros vivimos por medio de Él. Nuestras vidas son vidas gracias a Jesús. Y nosotros lo escuchamos en las palabras que Pablo dice. Pablo dice como, hey, realmente yo ya no vivo en mí. Eso es lo que dice Pablo, dice, yo ya no vivo en mí, sino que Cristo vive en mí. Yo vivo por medio de Él. Y cuando yo vivo por medio de Él, es increíble porque cuando yo empiezo a vivir por medio de Él, yo empiezo a ver las cosas como Él las ve. Yo empiezo a sentir las cosas como Él las siente. Yo empiezo a actuar como Él actúa. Es como lo hemos hablado, es una transformación, pero no es una transformación
empujada, obligada, sino es una transformación motivada por el amor y por el poder que solamente puede provenir del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu Santo. Y esas transformaciones son las que traen alegría, que era lo que hablábamos, porque vivo por medio de él y empiezo a encontrar propósito. Empiezo a encontrar propósito y empiezo a encontrar que las dificultades y las limitaciones tienen propósito. Yo tengo que ser transformado. Yo no puedo esforzarme en mi transformación. Tengo que ser transformado porque yo vivo por medio de él, porque ya no vivo yo, sino él vive en mí. Y entonces empiezo a ser transformado. Empiezo a ser alguien mucho más paciente. Empiezo a ser alguien más controlado. Empiezo a desarrollar inteligencia emocional que hoy en día es tan necesaria. Empiezo a ser un poco más tolerable y empiezo a demostrar compasión que tanto se necesita hoy. Y sobre todo hoy con este tema que estamos de elecciones, ¿no? Y tenemos que ser en serio tolerables unos a otros y tener compasión. Y no importa qué creas, yo creo que debo amarte y para amarte debo tener compasión. Pero eso solo se logra si somos transformados, ¿cierto? En tu casa, con tu familia. Y empiezas a encontrar propósito en tu vida. Y empiezas a encontrar propósito en las dificultades y en el dolor. Pero también empiezo a encontrar propósito cuando yo vivo para Él. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él tenía un propósito. Y si estamos diciendo que si yo vivo por medio de Él, empiezo a ser transformado, empiezo a ver las cosas como Él. Pero vivo para Él y debo entender que Él tenía un propósito. Jesús tenía un propósito, todavía lo tiene, ¿no? Y es como oigan, y Él decía, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Y cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, Él trajo el cielo a la tierra. Literal. Él logró coger el cielo y traerlo a la tierra. Y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso nos da propósito. Porque tienes que trabajar, por favor, no vas a malinterpretar esto como de parte de Dios de que no trabajes. No, trabajar es importante y tienes que proveer para tu familia y tienes que levantarte mañana y tienes que hacer la rutina, ¿de acuerdo? Pero también tienes que tener un propósito mucho más grande que eso. Y es que tú tienes que ser un pedacito del cielo donde tú vayas. Y eso te da propósito. Pero eso lo logramos porque Jesús murió y resucitó y porque ahora nosotros vivimos para Él y nosotros al vivir para Él tenemos que ser un pedacito del cielo donde estemos. ¿Y cómo somos un pedacito del cielo? Amando como Él amaba. Amando como Él amaba. No amando a los que son iguales que a mí. Eso Jesús lo enseñó clarísimo. Y esto es un gran mensaje para todos nosotros, porque Jesús amaba al recaudador de impuestos, lo amó con toda. Amó a Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Era lo peor de lo peor, todo el mundo lo odiaba, todo el mundo hablaba mal de él, y Jesús lo amó. Y también amó a Leví, que también era un recaudador de impuestos. Y Jesús también amó a la prostituta, también la amó, y a la adúltera, a la adúltera. Y por lo general nosotros vemos que los actos de amor de Jesús fue con aquellos que como que la sociedad marginaba. Con esos fue donde Él más amó. Así que tú y yo tengamos propósito y que ese propósito está muy incluido en el poder amar a las personas. Que tú ames, tal vez no tienes que amar a la prostituta, pero tal vez tienes que amar como a los seres difíciles que están alrededor tuyo. Tienes que amar a tu jefe de pronto, tienes que amar a tu compañero que es difícil, tienes que amar a la persona que habla mal de ti, sí, tienes que hablar de mal. Y sabes, algunas personas que tú crees que son tus enemigos, también tienes que amarlos. Y eso empieza a darte propósito, y eso empieza a darle propósito a las dificultades que pueda ser un pedacito del cielo. Porque Jesús al morir y resucitar es una gran enseñanza que nos deja y nos da la posibilidad de que vivamos para Él. Y por último, de lo que hablamos es en 1 Tesalonicenses, dice que vivamos junto a Él. Esta me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque yo creo que aunque estamos hoy en día rodeados y tenemos redes sociales y tenemos como mucha movimiento alrededor, yo creo que hoy en día tenemos, y yo creo que siempre tenemos como una crisis de soledad y yo creo que muchos de nosotros nos sentimos solos, muchos de nosotros cuando enfrentamos dificultades, problemas, nos sentimos solos y que batallamos solos y muchos de nosotros tenemos cosas
en la soledad, muchos. Y la charla hoy no se va a tratar de cómo debes de buscar a otros para ayudarte, pero hoy sí quiero como resaltar que muchos luchamos solos, muchos. Tenemos muchos problemas profundos en nuestra alma, sobre todo los que tenemos en el alma, y luchamos solos. Y lo que dice Jesús es una nota, como dice, yo morí y resucité porque yo no quiero que estés solo. Yo quiero acompañarte en tus luchas, en cómo está tu alma destruida, como todos la tenemos y yo quiero estar ahí. Pero eso únicamente se logra porque Jesús vino y porque Jesús resucitó. Y ahí es donde debe estar puesta tu fe. Ahí es donde debe puesta tu fe. Hay algo que escribe C.S. Lewis. O sea, como que C.S. Lewis es como, también soy fan número 1 de C.S. Lewis. Y es una frase y dice lo siguiente, dice, los escritores del Nuevo Testamento hablan de Cristo. Hablan acerca del logro que Él tuvo al resucitar entre los muertos. Y al parecer, lo que indica es que Él fue el primero en poder realizar un evento de este tipo en toda la historia del universo. Él es el pionero de la vida. Jesús es el pionero de la vida. Ha forzado una puerta que estaba cerrada desde la muerte del primer hombre. Ha conocido, luchado y vencido al Rey de la muerte. Todo es diferente por lo que Él ha hecho. La muerte y la resurrección de Jesucristo es lo más importante que nosotros tenemos dentro de nuestra fe. No lo olvidemos y no lo pasemos desapercibido. Y para terminar, quiero hoy como dejarles un reto a cada uno de ustedes. Es un reto chévere, no es un reto de carga, es un reto solamente como que ustedes puedan ver algo. Y es, como yo ejerzo mi fe frente a la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces es como yo ejerzo mi fe frente a los 3 elementos que hablamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está mi fe frente a la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo la puedo catalogar? ¿Realmente es algo que proclamo? ¿Es algo que creo? Porque si es algo que yo proclamo y es algo que yo creo, ¿saben qué va a suceder? En mis transformaciones yo voy a tener y voy a creer que Dios tiene la capacidad de transformarme. Si yo no estoy tan seguro frente a que Jesucristo murió y resucitó y es algo que simplemente digo como cliché, si es algo que yo no he interiorizado en mi vida, va a ser difícil que yo tenga fe que Jesús puede transformarme, que Jesús puede estar en medio mío. Y lo mismo pasa con el otro elemento. Si yo realmente no tengo claro, interiorizado que Jesucristo murió y resucitó, miren, va a ser muy difícil creer que yo vivo para Él. O sea, como que no voy a tener fe de que Dios me pueda utilizar. Y dígame cuántos están así. O sea, muchos estamos como, yo creo que Dios no me puede utilizar. Creo que no soy bueno para estar con Dios y que Dios no me puede utilizar. Claro, no estás teniendo fe y no tienes fe. ¿Por qué? Porque no has interiorizado que Jesús murió y resucitó. Y por último, que vivamos junto a Él. Si yo no he interiorizado que Jesucristo murió y que Él resucitó, va a ser muy difícil interiorizar y tener fe de que Él está conmigo en los momentos difíciles. Va a ser para mí muy difícil tener un sentido de propósito. Entonces, frente a la resurrección, para prepararme para esta charla, leí como varios libros y hay un libro que me encantó que decía lo siguiente. Lo que decía el libro es que yo jamás voy a poder tener 100% certeza de que Jesucristo resucitó. Yo siempre voy a tener un elemento de fe. Va a ser imposible. No hay una cámara que grabó el instante donde se movió la piedra y Jesús salió. No la tenemos. Como muchos eventos históricos, no hay 100% garantizado de que Jesucristo resucitó. Siempre voy a tener un elemento de fe. Pero frente al elemento de fe, hay algunas palabras y yo quiero que ustedes sean sinceros.
frente a que Jesucristo murió y resucitó en la cruz al tercer día, puedo sentirme muy dudoso. Y tal vez ustedes dicen, no, de ese elemento no estoy muy dudoso, pero estás muy dudoso de que Jesús y que tú vives por medio de Él. ¿Estás dudoso o muy dudoso de que Jesucristo vive junto a ti? ¿Estás muy dudoso de que vives para Él? ¿Cómo estás? ¿Estás muy dudoso? Hay otro elemento en esta escala, es que puedas estar algo dudoso. ¿Estás algo dudoso? ¿O estás incierto? ¿O estás algo seguro? ¿O estás muy seguro? Y lo bueno de esta escala es que no es estática en nuestras vidas. Y yo quiero traerte esa paz. Hay veces nos movemos en esa escala. Lo importante es que reconozcamos a dónde estamos. Y que al reconocer a dónde estemos, le podamos pedir ayuda a Dios. Le podamos pedir ayuda a Jesús. Que realmente Él pueda fortalecer nuestra fe. Porque la Biblia dice que ¿quién es quien inicia nuestra fe? Es Jesús. Y quien perfecciona nuestra fe es Jesús. No eres tú. No son tus esfuerzos, ni latigarte, ni darte duro, sino es Jesús. Y Jesús, mira, te lo aseguro, Él quiere fortalecer tu fe hoy. Si tú tienes dudas frente a la resurrección, dices, no sé, no estoy tan seguro, hoy pídele ayuda a que Jesús pueda fortalecer tu fe. Si tienes dudas de que tú vives por medio de Él, que Él te pueda ayudar en tu fe. Si tienes dudas de que vives para Él, si tienes dudas de que Jesús está junto a ti, que tú se la puedas pedir. Quiero invitarlos. El próximo fin de semana, nos fuimos, ¿no, Juanca? Estamos todos, ¿estás asustado, Juanca? Te digo, si tienes una cara angustiada, te cambió la cara. El próximo 26 es el próximo fin de semana, el próximo 24. Miren, me encanta cómo Gonzo está editando los videos, no vamos a poder editar esto. Todas sus mascotas son bienvenidas. No podemos dañarles todas las sorpresas que tenemos, pero a sus mascotas, miren, les tenemos un súper regalo y les queremos sorprender. Entonces también tenemos cosas muy chéveres para ustedes. 24 de abril, algo que tenemos que hacer el 24 de abril, ¿lo puedo votar, no, Juanca? Bueno, me están diciendo que lo votes. Después de que nosotros terminemos la experiencia dentro del teatro, vamos a hacer iglesia juntos. ¿Y cómo vamos a hacer iglesia juntos? Vamos a ir a compartir con algunas personas de la calle y vamos a repartir almuerzos y realmente vamos a hacer iglesia. Creemos, y todos me han escuchado el cuento, que la iglesia no es estar en un sitio. La iglesia es que realmente nosotros podamos amarnos y podamos amar a otros. Y para nosotros y para Locas, la gente más importante es la que no está dentro de la iglesia. Y vamos a ir a amar. Entonces, para que ustedes se puedan programar y que podamos salir y que podamos compartir con gente de la calle que es de la zona, vamos a ir con policía, vamos a ir con la Secretaría de integración, vamos a hacerlo ordenadamente, pero queremos realmente ser iglesia y queremos amar. Así que prográmense, porfa, 10 y 20, lleguen temprano porque tenemos varias cosas que tienen que esperar. No, si llegan tarde se lo van a perder, Juanca. Se lo van a perder, exacto. Entonces, 10 y 20, teatro libre. Estamos súper emocionados. Dani, ¿estás emocionado? Bien. Dani está emocionado. Para terminar, recordar que todos debemos hacer una declaración de fe, de nuestra fe. Y que esa declaración de fe que tenemos que hacer no es repetir una oración, no repitan después de mí, sino que ustedes puedan, en su tiempo, en su momento, en su lugar, puedan hacer una declaración con su boca y creyendo en el corazón, diciendo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida y quiero creer en ti. Eso es suficiente. No tienen que repetir nada y no tienen que hacerlo en ningún lugar. Yo quiero darle las gracias, eso estamos en un lugar divino, quiero darle las gracias a La Parla World Café, ¿sí? La Parla World Café nos abrieron sus puertas, el desayuno es increíble, ¿cierto? ¿Desayuno?
delicioso, desayuno 10 puntos, café increíble. Pueden venir, ¿cómo es la dirección? Tercera con 74. En la tercera con 74, son más que bienvenidos. El lugar está increíble. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido